si salvamos un alma en este mundo, ya me siento feliz. Claro, y ojalá alguien lo valore. Salvemos aunque sea un alma. Ya, estamos presentando, estamos grabando. Vamos acá entonces. Ahí estamos. Un cuarto. Ya, eso es lo de hoy. Así que eso es lo de la semana pasada. Claro, ahí estamos. Oye, la semana pasada vimos este capítulo de la República Socialista, Alessandri Ibáñez Alessandri, y nos dimos cuenta que en realidad, si hoy día creemos que estamos en alguna crisis, es que no conocemos la historia de Chile y que es tan cíclica, ¿cierto? Íbamos presidente tras presidente, salíamos de una, nos metíamos en otra, entraban los militares al gobierno, sacaban al presidente, el presidente se iba, volvía, ¿cierto? Y nos dimos cuenta entonces que había un gran contexto de crisis, ¿cierto? ¿Recuerdan esto? Por favor, recuerdan que retorna Alessandri, se redacta la Constitución, Ibáñez, su único ministro, lo considera una amenaza, ¿cierto, Ibáñez? Se le solicita la renuncia a todos los ministros, Ibáñez no renuncia, por lo tanto le dice, usted necesita la firma de mí para todo, Alessandri dice, listo, no va más con este caballero, yo renuncio, me voy definitivamente. El gobierno es controlado por Ibáñez, se llama elecciones presidenciales y él va como candidato único. Y es elegido con el 98% de los votos, ¿cierto? Así llega Ibáñez a la presidencia y para algunos autores considerado un dictador, porque gobierna, ¿cierto?, con mano de hierro, elige un congreso así bastante antidemocrático, el congreso termal, ¿cierto?, en las termas de Chillán. Y controla la prensa, la censura, controla el ingreso de extranjeros, porque él está mirando Europa y en Europa se está desarrollando el régimen fascista y eso es lo que le gusta a él. Él quiere hacer un control social, un control estatal, ¿cierto?, sobre todas las personas. Intenta implantar una nueva economía, ¿cierto?, un nuevo desarrollo económico, pero él va a chocar con 1929, ¿cierto?, la caída de la bolsa en Estados Unidos, en Nueva York, y por eso esta economía, este desarrollo económico que él propone no va a dar buenos resultados. Recuerden siempre lo que expliqué, leyes proteccionistas, es algo muy interesante y que normalmente aparece en la prensa, ¿ya? Lo expliqué con el ejemplo de la Chile Cola y la Coca-Cola. Bien, por lo tanto, Ibáñez está destinado a caer. Esto es una crónica de una muerte anunciada, ¿cierto? Tenemos además el retroceso de la empresa del salitre, ¿cierto? Debido a la invención del salitre sintético, no nos están comprando salitre, no nos están haciendo préstamos desde Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene sus propios problemas, ¿cierto? Miren el año, por favor, en el que está gobernando Ibáñez. Por lo tanto, hay un descontento social que es reprimido fuertemente. Esto genera muertos, heridos, e Ibáñez abandona el gobierno. Continuamos con la crisis. Siempre vimos la sublevación de la escuadra, que lo expliqué la semana pasada, ¿se acuerdan? Llega a la presidencia por la vía democrática don Juan Montero Rodríguez, poco carácter, gobierna de forma austera, tiene también un plan de gobierno, ¿cierto? Perdón, plan de gobierno por supuesto, pero un plan económico, busca acercarse a Estados Unidos, dinamizar el sector agrícola, pero no disuelve el Congreso termal, por lo tanto sigue siendo un Congreso antidemocrático. A 20 días de su gobierno, dijimos, hay sublevaciones, alzamientos e intentos de golpe de Estado, auspiciado por el Partido Comunista, en este caso, motín del Norte Grande que termina con muertos, ¿cierto? Y un grupo bastante particular le pide la renuncia. Esto es prácticamente un golpe de Estado bastante pacífico. Y el señor Montero dice, bueno, agarro mi maleta, no hagan nada a mí ni a mi familia y yo me voy. Ningún problema. Bien. Por lo tanto, el gobierno lo toma una república socialista. ¿Ya? Esto ya lo explicamos, ¿cierto? Con un programa bastante radical, ¿cierto? De gobierno, bastante progresista, pero tienen problemas internos y por lo tanto este señor Dávila, que tiene ideas fascistas, ideas ibañistas, ¿cierto? Es sacado de la Junta de Gobierno, pero él dice, bueno, me vengaré, ¿ya? Y exilia a Isla de Pascua a los otros integrantes de esta Junta, Grobe y Mate, y además a Puga lo hace dimitir, y él asume este gobierno provisional, ¿ya? Que prácticamente y realmente duró 12 días. Él continúa el gobierno hasta septiembre, pero aplica también el estado de sitio y la censura.
Por lo tanto, no recibe apoyo y se ve obligado a dimitir. Y hay que ir a elecciones presidenciales. Esto lo explicamos así, ¿recuerdan? ¿Cierto? Finalmente termina gobernando Dávila, mientras todos sus compañeros de junta son o exiliados o detenidos. Finalmente, Carlos Dávila, sin apoyo, también renuncia y se pone final a la República Socialista. 30 puntos de acción, ¿cierto?, que revisamos. Y hay que llamar a elecciones y sale elegido nuevamente el León, segundo gobierno de Alessandri, ¿cierto? Ya. Y posteriormente al gobierno de Alessandri llamamos a elecciones el 38 y posteriormente a los dramáticos hechos del toma de la Caja del Seguro Obrero y posterior masacre de estos jóvenes nacionalsocialistas que querían posicionar el gobierno directamente Ibáñez, vamos a elecciones entre Pedro Aguirre Cerda y Gustavo Ros, y Pedro Aguirre Cerda gana las elecciones presidenciales. ¿Ya? Bien, ahí está, perrito Hulk, ¿cierto? Dejamos una actividad que yo me equivoqué y la abrí recién ayer, por lo tanto prolongué mucho más el plazo para que tengan un buen plazo para poder hacer la actividad, ¿ya? Está ahí en Moodle, yo me equivoqué, no la liberé, ahora está liberada, no sé si se dieron cuenta, y la pueden hacer, ¿ya? Y alargué, por supuesto, el plazo, ¿ya? Ya. Esa tarea que está muy... ¿Qué vamos a ver hoy día? De Pedro Aguirre Cerda en adelante, el peso de las ideas de los gobiernos radicales, ¿ya? Y por lo tanto nuestro objetivo es caracterizar el periodo de los gobiernos radicales en Chile, así de sencillo, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? ¿A qué le llamamos gobiernos radicales? Partamos definiendo, ¿ya? Este es el periodo histórico, simplemente un periodo histórico, ¿ya? Que ocurre en Chile entre 1938 y el 52. ¿Por qué se llama de esta forma? Porque si bien gobierna una alianza de partidos políticos, ¿ya?, que ya la vamos a definir y a caracterizar, prevalece el partido radical, ¿ya?, como líder de esta coalición. ¿Qué presidentes van a gobernar? Don Pedro Aguirre Cerda, don Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, ¿ya? Alguna de estas características va a ser el potenciamiento de la economía nacional, va a ser un crecimiento hacia adentro. Van a seguir siendo capitalistas, esto lo vamos a llamar como un capitalismo nacional, pero nosotros vamos a crear las empresas, nosotros vamos a crear empleo. El Estado se va a convertir en un Estado empresario que va a fomentar la industria nacional, ¿ya? Ya. En el ámbito político, ¿ya?, esto se va a caracterizar por una coalición política que se va a llamar Frente Popular. Ojo, Frente Popular, ya la vamos a caracterizar, ya, que es de centro izquierda, ya, es de centro izquierda, ¿ya? Y además, en lo social la vamos a caracterizar como un Estado que va a ser de bienestar, ¿cierto? Ustedes vayan recordando este Estado de bienestar que se hace cargo de todas las áreas claves donde el Estado participa, el Estado es empresario, empleador y llega allá donde el privado no puede llegar, ¿ya? O en conjunto con el privado, el Estado es el que crea empresas y cuál va a ser el modelo que va a utilizar la industrialización por sustitución de importaciones, más conocido como modelo EASY, ¿ya? Vayamos recordando eso, a ver el peso de las ideas de la filosofía política en este sentido a través de las ideas, por ejemplo, de Keynes, las ideas keynesianas, ¿cierto? Filósofo de la economía que ya vamos a revisar y que ustedes deben ir recordando. Bien, aquí tenemos a los tres presidentes, don Pedro Aguirre Cerda, don Juan Ríos Morales, que lo sucede, ¿cierto? Y Gabriel González Videla. Pedro Aguirre Cerda, gobernar es educar. Juan Ríos Morales, gobernar es producir. Y Gabriel González Videla, soy un radical de izquierda, sus lemas de campaña. Ya. ¿Y cómo caracterizamos el escenario político nacional? Una izquierda, una derecha, ¿cierto? Como siempre hemos conocido. Pero aquí la izquierda es bastante particular, ¿ya? Y está conformada por un amplio espectro, ¿ya? Está apoyado por el Partido Socialista, ¿cierto? Conformado por obreros, ¿cierto? Trabajadores, sectores medios. Aquí están los sectores medios. Si bien hay obreros, hay sectores medios. El Partido Socialista está conformado también por intelectuales, está conformado por profesionales, quizás por profesionales del área humanista, profesores, sociólogos, antropólogos, ¿cierto? ¿Ya? También por el Partido Comunista. Esto es lo más radical en la izquierda que vamos a encontrar dentro del Frente Popular.
y principalmente por un proletariado, ¿cierto? Por un proletariado industrial principalmente y por un proletariado minero. Pero esto lo va a liderar el Partido Radical. El Partido Radical surge del liberalismo del siglo XIX, o sea, allá nos podemos remitir. Es totalmente contrario a la Iglesia, ¿ya? La Iglesia no tiene nada que hacer en el Estado, eso significa anticlerical, ¿cierto? Una separación total de la Iglesia y, por supuesto, anti-oligarca. Oligarca nos referimos a esa clase empresarial, terrateniente, ¿cierto? Y por eso, por ese pensamiento, es que hace muy buena alianza con el Partido Socialista y el Partido Comunista, ¿ya? Forma esta alianza. Por el otro lado, en la otra ala, tenemos una derecha bastante disminuida en este periodo, ¿cierto? Que no puede hacer frente al partido, a esta izquierda, conformada por el Partido Liberal, ¿cierto? ¿Ya? Que pierde protagonismo en este periodo, la Falange Nacional. Ojo con esto, la Falange Nacional, ¿ya? Que sale del sector conservador. Mire, la alianza liberales conservadores, pero estos son otros conservadores. Sale del partido conservador, son corporativistas, o sea, miran a Italia, les gusta el modelo económico del fascismo. Recordemos que el fascismo, ¿cierto? Ya lo vimos en una temporada, en los totalitarismos, el fascismo es corporativista, o sea, coloca agentes del Estado en las áreas claves, ¿ya? Para no negociar con sindicatos, sino que negocia directamente con el dueño de la empresa, con la empresa, y no acepta que otras empresas le compitan, o sea, solamente esa empresa con la que hace negocio el Estado, eso es corporativismo, ¿cierto? Sí, claro, los falangistas, ¿ya? Esto viene de Italia, Nelson, la Falange Nacional, ¿ya? Ahora, a la Falange Nacional le va a llamar la atención, o quizá usted sabe, mire, o quizá usted sabe, le va a llamar la atención que es hoy día. Son anticomunistas, ¿ya? Muy conservadores, o sea, son pro iglesia. La Falange Nacional, Nelson o alguien, ¿sabe qué es hoy? ¿Qué es hoy la Falange Nacional? En Chile, ¿qué partido político es el representante hoy de la Falange Nacional? ¿Alguien sabe? Le voy a dar una pista. La bandera es una estrella, o sea, perdón, una flecha hacia arriba. Una flecha, como con una cruz hacia arriba. ¿La DC? Claro, es la DC. La Falange Nacional hoy es la DC. Yanna Proboste, ¿cierto? Ya. Ellos son, precisamente hoy día son la democracia cristiana. Cristiana, ¿cierto? Cristiana. Eso ya me dice un grupo conservador que puede estar a favor de la idea de la iglesia, ¿cierto? Que no debería estar a favor del aborto, del consumo de droga, tradicionalista, ¿cierto? Y el movimiento nacional socialista que ya está prácticamente bastante disminuido como movimiento político. ¿Por qué? Por la masacre del seguro obrero, ¿cierto? Son totalmente anticomunistas, son nacionalsocialistas, ¿cierto? ¿Ya? Son contrarios, por supuesto, al capitalismo y tienen el mito fundante en la nación, ¿cierto? Ya. Esto que está acá, la izquierda, que está a mi izquierda, ya es el Frente Popular, esta gran coalición que va a surgir. ¿Y por qué surge? Miren, pensemos en la temporada anterior. ¿Qué está pasando en Europa? En Europa, miren los años, por favor, 36, 41. El 33, ¿qué pasó en Alemania? Un caballero, ¿cierto? Un caballero de bigotito llegó al poder. Y el 22, otro caballero, ex socialista, ex periodista, llegó al poder en Italia, ¿cierto? Hitler y Mussolini, y están instalando sus estados totalitarios. Por lo tanto, ¿qué están pensando acá? ¿Qué pasa si eso llega acá a Chile? Si en Chile hay un movimiento nacional socialista. Es peligroso, dicen, en esta izquierda, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo respondemos a ese fascismo europeo? Con los frentes populares, que se van a organizar en toda Latinoamérica, ¿ya? Para frenar el avance de de este totalitarismo, de este fascismo europeo. ¿Y quiénes son los que reaccionan? Partido Comunista, Socialista y Radical, apoyado por diferentes organizaciones y entidades de la sociedad chilena. Miren, ¿quiénes son los que lo apoyan? Lo apoyan los trabajadores, los obreros, ¿cierto? Lo apoya el MENCH. Ese que ven ahí, mire Javiera, dice ahí, Movimiento Pro Emancipación. Me están golpeando la puerta, permiso. Verónica. Llegamos acá. Listo. Mire Javiera. Hola Verónica, buenos días.
La apoya el MEMCH, mire, Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile, MEMCH, ¿ya? MEMCH, la sigla que se utilizaba, y eran una agrupación de mujeres, ¿cierto? Bastante transversal, a ellos no le interesaba el partido político, no le interesaba la clase social, ¿cierto? Era una organización de mujeres. ¿Por qué luchaba? Derechos políticos, derechos sociales. La FECH, ¿cierto? Federación de Estudiantes de Chile, ¿cierto? Y Frente Único Araucano, Sindicato Obrero. ¿Sí? En general la clase trabajadora, las mujeres, ¿ya? Pero ¿quién lidera esta coalición? El Partido Radical. Bueno, y hay que ir a competir a las elecciones. ¿Con quién? No se preocupe, Vero, la clase son los gobiernos radicales, es exactamente la continuación de la clase anterior, ¿ya? Listo. Entonces, hay que ir a competir por los votos, claro. Entonces, ya les conté en la clase anterior quién va. Va Carlos Ibáñez del Campo, que se baja, ¿cierto? Sale en la papeleta, pero se baja debido a la masacre del Seguro Obrero. ¿Y quién va quedando? Va quedando Gustavo Ross por la derecha, ¿cierto? Y Pedro Aguirre Cerda por el Frente Popular. Vamos entonces a las elecciones, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de su programa de gobierno? Mucho énfasis en lo social, en lo económico y en la educación. Ahí está, esa es la preocupación. ¿Por qué? Porque hasta ahora nadie se ha preocupado realmente por las personas. Si bien hubo un intento, ¿cierto?, con Alessandri, justo ocurrió todo este periodo de crisis. Recordemos que con Alessandri surgen una serie de leyes sociales gracias al ruido de sable, ¿se acuerdan? ¿Ya? Pero muy... Y posteriormente por toda esta crisis social, crisis política primero, y luego, cuando se va a recuperar la economía, ¡pah! 1929, caída de la bolsa Wall Street. Por lo tanto, ahora sí, este es nuestro momento, dice Pedro Aguirre Cerda. Vamos con un plan que fortalezca la economía, ¿cierto? Pero principalmente en un plano social y educativo. Miren, cigarrillos, Frente Popular, hay de todo. ¿Mm? ¿Y cuál es la representación? Los obreros, ¿cierto? La fábrica, el humo, ¿cierto? Aquí estamos trabajando para usted. ¿Mm? Frente Popular. ¿Quién está ahí? ¿Lo conocen? De nuevamente el mismo personaje. Vamos todos caminando hacia allá, ¿cierto? 1970. Salvador Allende. ¿Mm? Salvador Allende está ahí conmemorando un aniversario del Frente Popular de Chile. ¿Mm? El tercer aniversario, 1939, y él va a ser presidente en 1970, cuando por cuarta vez lo intenta. ¿Ya? Y ahí ya vimos esa foto, ¿cierto? Salvador Allende, 1940, es decir, nos vamos caminando hacia allá. Falta bastante para que sea presidente, 50, 60, 70. Faltan 30 años todavía. ¿Eh? Interesante la foto. Ya, aquí está la caracterización, ¿cierto? Este programa de gobierno del Frente Popular. ¿De qué nos vamos a hacer cargo? Nos vamos a hacer cargo de un eje político, ¿cierto? Aquí tiene que primar la democracia. No podemos dejar que el fascismo italiano, el fascismo alemán penetre acá en Chile. O si es un régimen totalitario, ¿cierto? Que no respeta las libertades individuales, donde el Estado controla toda la sociedad, ¿cierto? No tiene límite. Aquí no, aquí ya no vamos a gobernar más con mano de hierro, vamos a gobernar en democracia, vamos a restablecer las libertades, vamos a restablecer los derechos, ¿cierto? No vamos a reprimir a nadie, ya no vamos a exiliar a nadie, ya basta de eso, está bueno, tenemos que salir de esta crisis política, va a haber tolerancia religiosa, política, social, a nadie se le va a reprimir por el pensamiento político que tiene, ¿cierto? Ya, va a haber un respeto por la democracia en lo general. Vamos también a avanzar en un eje social, ¿cierto? Ya, ¿por qué? Porque lo explicaba anteriormente. Nadie se ha hecho cargo hasta ahora de la sociedad, de las clases más bajas, de la clase obrera, de la clase trabajadora, ¿cierto? De los empleados. Vamos a crear una legislación fuerte, la vamos a fortalecer. Nos vamos a preocupar, mire, de reglamentar la jornada de trabajo para que sea realmente cumplida. Nos vamos a preocupar de leyes laborales para las mujeres. Nos vamos a preocupar de terminar de una vez por todas con la cesantía, ¿ya? El derecho al trabajo va a ser protagonista en nuestro gobierno. Y mire qué importante lo que dice ahí, dice asistencia sanitaria a la familia obrera. Yo les contaba una oportunidad que el compadre Juan se accidentaba en la mina y quedaba cojo de por vida y se acabó. Y vea usted cómo sobrevive y nadie se hace cargo acá, ¿ya? Y si se moría y se caía al pique,
o explotaba antes el cartucho de dinamita, y la señora quedaba viuda y con los hijos, 4, 5, quizás 6 hijos, y nadie se hacía cargo. Ah, lo mismo nomás. ¿Ya? Aquí, en este eje social, este Frente Popular se va a tratar de hacer cargo de toda esta instancia. Y aquí está quizás el principal, ¿cierto? Por algo el lema de campaña de Pedro Aguirre Cerda es gobernar es educar. De hecho, él es profesor. Ya él se va a preocupar de establecer una gratuidad de la enseñanza en todos sus grados. Como ustedes sepan, alguna vez la universidad fue gratis. Ya, alguna vez fue gratis. El problema era otro. ¿Quién estudiaba en la universidad? Ahí está el problema. El acceso, ¿cierto? ¿Quién llegaba a la universidad? Nadie. Saber leer y escribir era como hoy día ser astronauta. Era ser médico. Solo saber leer y escribir. Por lo tanto, acá nos vamos a preocupar de llegar con educación gratuita, al menos, para quien pueda acceder. ¿Ya? La educación primaria y la secundaria, es decir, la básica, la media, la técnica, debe ser función del Estado. O sea, el Estado va a tener una gran inversión en este sentido. Se van a crear institutos, se van a crear universidades, porque como vamos a ver más adelante, como queremos instalar una economía nacional con una gran industria, bueno, ¿quiénes van a ser los técnicos y profesionales que van a echar a andar esa maquinaria, ¿cierto? Hay que educarlo acá, no podemos importar técnicos e ingenieros. Los vamos a crear acá, en institutos y en universidades chilenas, ¿ya? Los vamos a ocupar también de proteger a los estudiantes. Miren, alimentación, vestuario. Le vamos a dar una alimentación en el colegio. Aquí parte esto. Esta idea no es tan antigua. Ya no era anterior. Yo me acuerdo cuando chico, oye, los que se van a anotar para la leche, los que se van a anotar para la galleta, así funcionaba, era una galleta como este porte, súper dura, y un jarro de leche, ya cuando yo era chico. El vestuario, los útiles, la atención sanitaria, para que todos tengan acceso y todos puedan ir al colegio. Recordemos que en este tiempo los niños poco asistían al colegio, a pesar de que ya era obligatorio, pero el papá, pensemos en el sur, en el campo, don Pedro decía, ya está, y bueno para pelar el ajo en el campo, anda a ayudarme a mí, necesito manos que me ayuden en el campo, por lo tanto, ¿para qué va a seguir estudiando si ya sabe leer y escribir? Y con eso basta. Y así como con suerte, o sea, juntar las letras, ¿ya? Por otro lado, que el profesor no sea perseguido por sus ideas políticas, ¿ya? Miren qué importante, ¿ya? Miren qué importante. También hay un eje económico que va dirigido completamente a las clases populares. Allá está el acento. No podemos permitir que continúe esto de la cuestión social. Miren, la gente vive hacinada en cuartos redondos, en Cité, ¿cierto? En conventillo, en la foto del conventillo de las lavanderas. No, tenemos que darle solución habitacional, ¿cierto? Sobre todo a la clase obrera, a los empleados, para que mejoren sus condiciones sanitarias. No podemos permitir que la gente siga viviendo a la orilla de un río y que obtenga el agua desde ahí. No podemos seguir permitiendo que la gente viva en pésimas condiciones. Por lo tanto, hay que revisar el sistema tributario, ¿cierto? Disminuir los impuestos para las clases más bajas y aumentar, ¿cierto?, el impuesto para la clase empresarial. Para esto, el Estado va a tener una participación directa en la economía. Ya lo mencioné y lo voy a mencionar muchas veces más. Este Estado empresario, empleador, el Estado se va a hacer cargo de lo que nunca se ha hecho cargo hasta ahora. Vamos a crear empleo, vamos a crear empresa, vamos a crear vivienda, nos vamos a hacer cargo de la educación, de la salud y va a ser gratis. ¿Ya? Al mismo tiempo, próximo capítulo, vamos a apuntar, puede ser el spoiler, vamos a apuntar a terminar con la dependencia económica. Porque miren, dependíamos de las grandes potencias que nos prestaran dinero, que nos compraran nuestras materias primas. Cayó la bolsa en 1929 y nuestra economía se fue a pique. Eso no puede ocurrir. Por lo tanto, tenemos que crear una industria nacional. ¿Ya? Perfecto. Y tenemos las elecciones presidenciales. ¿Se acuerdan que Carlos Ibáñez del Campo les dije que si bien no participó, él bajó su candidatura, pero sí fue en la papeleta? Y obtuvo 112 votos. Ya, sí, porque él dijo, ya, con esto la masacre del seguro obrero, yo ya no voy. Esta foto me gusta porque miren, tercera edad. ¿Ya? Pareciera que la tónica siempre ha sido, ¿eh?, que los jóvenes no votan. En este tiempo ya votaba más gente, si bien ustedes ven aquí que es poco, ¿cierto? Pero votaba más gente bien en tercera edad, contando los votos.
Miren la pintacha, por favor, el sombrero, ¿no? Y todo ahí atento al conteo de los votos, ¿no? A alguien se le encendió el micrófono. No sé quién es, pero a alguien se le encendió el micrófono. Revisen. Ya, ahí está. Listo. Vamos con este estado de bienestar. ¿Qué es esto? Recordemos un poco. Recordemos. Vamos a 1929. Ya, vamos a 1929. Cae la bolsa con todas las consecuencias, millones de desempleados en Estados Unidos, afecta a Latinoamérica, a Europa, afecta a Chile, por supuesto. ¿Ya? Bueno, solución. Presidente de Estados Unidos, Roosevelt, tiene su asesor económico, un economista, filósofo de la economía, Keynes, ¿cierto? Inglés. ¿Cuál es la solución? Mire, presidente, esto se va a llamar nuevo trato. Establece algo, una política, una doctrina económica, el nuevo trato, el New Deal, no sé si recuerdan, ¿ya? Y dicen, miren, dice Keynes, el Estado se va a hacer cargo de todo, presidente. El Estado tiene que participar, ¿ya? No le podemos dejar ya a todos los privados, porque mire lo que pasó. Entonces, el Estado se va a convertir en empresario y en empleador. ¿Cómo? En empleador. Nosotros vamos a dar trabajo. El Estado va a trabajo. Vamos a pagar sueldos muy pequeños, no importa, vamos a mandar gente a hacer obras públicas a punta, picote y pala, ¿ya? Con un sueldo pequeño. Ese sueldo pequeño le va a permitir a esta clase obrera consumir. Ese consumo le va a mandar un mensaje a las empresas para que comiencen a producir nuevamente sus productos. Y así vamos a reactivar la economía, ¿ya? Por lo tanto, el Estado vamos a decir que es empleador, ¿ya? Pero el Estado también va a ser empresario. ¿Y cómo es eso? El Estado va a crear empresas. Y en esas empresas estatales, ¿cierto? Que va a crear, vamos a crear nosotros o en conjunto con el privado, va a generar empleo. Es decir, el Estado va a llegar donde el privado ya no puede. ¿Por qué? Porque estamos en esta crisis, gran crisis de 1929, que tremenda crisis, ¿cierto? Por lo tanto, el estado de bienestar o benefactor se va a hacer cargo de asegurar todos los derechos sociales, sin excepción, sin excepción. Esto va a ser una economía mixta, no van a dejar de ser capitalistas. Por ningún motivo se imaginen que esto es el socialismo, ¿ya? Pero es un capitalismo con una fuerte intervención estatal y una fuerte inversión de dinero estatal, pero un altísimo gasto fiscal, ¿ya? Que va a permitir un acceso a la salud universal a las personas. Esto es real, ¿ah? Esto es real. Y miren lo cíclico de la historia, este es el propósito actual en Chile. Para allá apuntamos nuevamente, al estado de bienestar. ¿Ya? La seguridad social, tenemos que hacernos cargo de las personas cuando sean viejitos, ¿ya? Porque las personas no jubilan, simplemente dejan de trabajar y quedan en la indefensión absoluta. Por lo tanto, el Estado también se tiene que hacer cargo de la seguridad social, de una previsión, ¿cierto? Y también de la persona que quede con alguna incapacidad de cualquier tipo. Y también tenemos que garantizar un acceso a la educación. Miren las palabras, se repiten. Mire el peso de las ideas políticas, filosóficas, económicas, ¿cierto? Mire, el acceso a la educación, universal, gratuito, obligatorio, podríamos decir de calidad, ¿cierto? Y estamos hablando otra vez, año 2021. Esto es el estado de bienestar, en síntesis, un estado empresario, un estado empleador que se haga cargo de todas las demandas y derechos sociales, llegando donde el privado no puede llegar, o en conjunto con el privado, haciéndose cargo, repito, de todas las áreas clave. Salud, educación, seguridad social, vivienda, ¿ya? Bien, empleo, por supuesto. Miren esto, ¿ven? Vergüenza, tus hijos te acusarán. El flagelo venéreo, ¿eh? Campaña contra las enfermedades sexuales. Nadie estaba pensando en esto antes, ¿ya? Ahora vamos a emprender campañas de este tipo, grandes campañas de vacunación, porque nos vamos a hacer cargo de la salud de las personas. Esta foto de al medio me encanta, me gustaría saber qué es de ellos. Ahora, la profe, y hay una ronda, ¿cierto? Con los niñitos, cuando pareciera que todo era felicidad a mitad del siglo. ¿Por qué? Porque ahora hay un fuerte gasto en educación y hay que hacerse cargo, ¿cierto?, desde la más tierna infancia de los alumnos. Y por otro lado, posteriormente se va a crear la Corvi, Corporación
de vivienda, porque tenemos que construir grandes cantidades de casas, de vivienda, porque no hay, la gente vive asesinada, hacinada, en pésimas condiciones, y eso provoca epidemias, provoca que la gente muera de enfermedades contagiosas, ¿cierto? Ya, aquí está la inversión, acá está. ¿Ya? Vamos con el primer gobierno, lo caracterizamos brevemente. Pedro Aguirre Cerda, ¿ya? Sabemos que triunfa en las elecciones del 38, gobierna hasta el 41, gobernar es educar. ¿Dónde está el énfasis de su gobierno? Fomento de la educación, ¿cierto? Miren, se crean más de 500 escuelas, hay que expandir la cobertura, nadie se puede quedar afuera, todos tenemos que ir al colegio. Crea este programa de defensa de la raza, que no tiene nada de nacionalista, ¿eh? No crean que es algo racista, sino que defensa de la raza y aprovechamiento de las horas libres, porque ¿qué hacen los jóvenes después del colegio? Los papás los mandan a trabajar, ¿qué es lo que hacen? O simplemente se vuelven ociosos y caen en el alcoholismo. No, creemos programas de deporte, creemos talleres que sean útiles para la vida. De eso se trata, ¿ya? El aprovechamiento de las horas libres. Pues también fomenta la producción. Vamos a hacer un breve spoiler de la siguiente clase. Hay un terremoto durante su gobierno, ¿cierto? Hay un terremoto, el terremoto Chillán. Se nos mueve la tierra acá en Chile, se cae todo Chillán y piensan, bueno, ¿cómo lo levantamos? Ah, fomentando la producción, creando empresa, creando pyme, creando la mediana empresa. ¿Cómo lo hacemos? Con una institución estatal que fomente la producción. ¿Cómo? Otorgando préstamos blandos, entregando fomento a la educación para generar los técnicos, el capital cultural, el capital humano para crear la industria. Creemos la Corfo, Corporación de Fomento para la Producción, para incentivar, ¿cierto?, la creación de empresas y así crear dinero y poder facilitar la reconstrucción de Chillán, ¿ya? Y de aquí surge esto de la Corfo. Alguien tiene el micrófono encendido y no sé quién es. Revisen, por favor. También se preocupa del desarrollo económico en el sentido de crear nuevas matrices energéticas. Si vamos a crear industria, hay que crear una nueva matriz energética. Ya no podemos seguir funcionando a carbón, tenemos que seguir funcionando con electricidad. ¿Y cómo las obtenemos? Creando plantas hidroeléctricas. Aprovechemos el agua de la cordillera. No teníamos una crisis hídrica en ese tiempo, ¿ya? Pero también hay que generar una forma de crear, elaborar acero en Chile y no tener que importarlo. Una planta siderúrgica, y él se va a preocupar de eso, ya lo vamos a ver. Explotemos el petróleo que hay en Chile, si en Chile hay petróleo. Claro que sí, creemos empresas que exploten el petróleo. Y por supuesto, hay que generar instancias para traer más tecnología para la industria manufacturera y la agricultura. Ya no puede andar don Pedro con la yunta huelle o con el arado aquí al lomo. No, pues si hay tractores, traigámoslo, ¿cierto? Avancemos y fomentemos la producción. Y por supuesto, el eje en la vivienda. Se crean más de 15.000 nuevas casas para suplir esa falta, ¿cierto? Esto va muy bien, va muy bien. Y lamentablemente, don Pedro Aguirre Cerda fallece de tuberculosis en 1941. Y hasta ahí llega su mandato. Cuando esto iba muy bien, quizás sea uno de los mejores presidentes de Chile. Y fallece de tuberculosis, ¿ya? Por lo tanto, hay que ir a elecciones. Esta iba muy bien. Fallece y hay que ir a elecciones nuevamente, ¿ya? Se inaugura el Estado Nacional. Miren, por favor, colegios. Estos son colegios que están presentando una revista de gimnasia en la inauguración del Estado Nacional. Así que parte de Chillán, cuando se cae producto del terremoto, el 38, y por lo tanto se crea, el 29 de abril del 39, se crea la Corfo, ¿cierto? Corporación de Fomento de la Producción. Bueno, hay que llamar a elecciones y gana don Juan Río Morales, que él dice gobernar es producir. Y todo este gran sueño de creación de empresa que tenía Pedro Aguirre Cerda, se empieza a concretar con el presidente Río. Fomento a la producción, por supuesto. Se crean empresas que a ustedes les deben sonar. Endesa, Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima, ¿cierto? Que hoy día ya hablamos de Enel, ¿cierto? Ya.
Compañía Acero del Pacífico, la CAP. Sí, porque hay que crear el acero acá si nos queremos industrializar. ¿Para qué traerlo de otro país? En lo cultural se crea Chile Film, ¿cierto? Una empresa cinematográfica, ¿m? Porque hay que generar también instancias culturales. Se va a enfrentar a una constante lucha contra la inflación. ¿Por qué? Acá hay un problema. Acá hay un problema. ¿No dijimos que el estado de bienestar tenía que financiarlo prácticamente todas las áreas claves? Todas las áreas claves, ¿ya? Y si no recaudamos la suficiente cantidad de impuestos, ¿cómo se financia? ¿Cómo se financia? ¿Cómo se financia? Tenemos un problema. Lamentablemente se imprime billetes. Y si se imprime billetes, ¿qué efecto causa? Una mayor masa monetaria. Una mayor masa monetaria, por supuesto, devalúa la moneda. ¿Ya? Si yo tengo aquí este mueble lleno de billetes y Verónica tiene un mueble lleno de billetes y Nelson también, y salimos a comprar, le aseguro que el kilo de pan ya no vale 1.000 pesos, ya va a costar 5.000, porque hay una gran masa monetaria, ¿cierto? Y el dinero se devalúa. Y miren ahí, si bien intenta controlarla, siempre la lucha contra la inflación se va a mantener, ¿ya? Porque hay que financiar mucho gasto fiscal, ¿ya? Miren lo que se va a enfrentar, miren el año. El gobierno del 42 al 46 tiene que tomar una decisión, una gran decisión. ¿Qué está pasando en Europa? Segunda Guerra Mundial. Entonces él dice, voy a romper relaciones diplomáticas con el eje, Alemania, Italia, Japón, ¿cierto? Pero no le voy a declarar la guerra todavía, ¿ya? Pero voy a romper relaciones, ¿para qué? Para acercarme a Estados Unidos. Porque ¿quién es el que me presta dinero? ¿Quién probablemente me preste dinero una vez terminada la guerra? Estados Unidos. Por lo tanto, allá, al bando de los aliados me voy a acercar. Y luego, en 1945, recién le va a declarar la guerra a Japón. Recién, de manera simbólica. Estados Unidos no va a o sea, Chile no va a la guerra. De manera simbólica le declara la guerra. Pero así como, ya, como estoy a favor de los aliados y le declaro la guerra a Japón. ¿Ya? Que es una jugada estratégica, ¿cierto? Para acercarse al bando de los aliados. Eso en el plano de las relaciones exteriores. Juan Ríos Morales, esto ya parece, ya usted me va a decir, profe, usted ya no le creemos nada. Ya esto parece increíble, parece serie de terror. Juan Ríos Morales le da cáncer y fallece durante su mandato. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué es la maldición de los gobiernos radicales? Fallece durante su mandato. Entonces ya parece increíble, ¿no? Pedro Aguirre Cerda y fallece durante su mandato. Y Juan Ríos Morales, todo va bien y fallece durante su mandato. Hay que llamar a elecciones. Llamemos a elecciones nuevamente, ¿cierto? Mire, así lo anuncia la prensa, declaración de la Santiago de Chile, 13 de abril del 45, o sea, abril, mayo, junio, julio, agosto, faltan 4 meses para que la guerra termine en Asia, ¿cierto? En el Pacífico, ¿ya? Contra Japón para el lanzamiento de las bombas, y Chile declara la guerra a Japón, ¿cierto? Abril, viernes 13 de abril, falta menos de un mes para que la guerra termine en Europa. Recordemos que el día de la victoria en Europa es el 8 y 9 de mayo, dependiendo de sea Occidente o sea Oriente. A esto me refería con la CAP. Esto se crea, mire la industria de la época, la CAP. Y esta es su filial Huachipato. Si les suena el equipo de fútbol a alguno, quizás Huachipato es la octava región. ¿Ya? En esa zona se levanta. ¿Por qué allá? Porque para hacer acero necesitamos carbón. ¿Y cuál es la principal zona carbonífera en Chile? La región del Biobío, ¿cierto? Porque para hacer acero hay que agregarle carbón, ¿cierto? Sabemos eso es química, yo creo que lo saben, ¿ya? Bien. Y vamos con el tercer gobierno radical, porque había que llamar a elecciones. Y aquí este presidente es bien particular. Aquí ocurre algo que usted me va a decir, profe, pero ¿cómo? Sí, la historia, ¿ya? Aquí está el mejor ejemplo. Siempre yo lo nombro con mi amigo. Gabriel González Videla. Y él dice, soy un radical de izquierda. Él llega a la presidencia con un alto apoyo del Partido Comunista. Dice, yo nunca voy a traicionar al Partido Comunista, yo soy amigo del Partido Comunista. ¿Ya? Hay un poeta que no voy a nombrar, que después lo voy a nombrar después, hay un poeta que le escribe un poema a Gabriel González Videla, ¿cierto? El pueblo se llama Gabriel.
¿ya? Y aquí ya se concreta el sueño, ¿cierto? Fomento de la producción. Mire, se crea Yansa. Vayan al mueble de la mercadería de la mamá y revisen si el endulzante o la azúcar es marca Yansa. Industria Azucarera Nacional Sociedad Anónima. Hasta el día de hoy, ¿cierto? Digamos, azúcar Yansa. Oh, alguien se unió. Tarde, pero más vale tarde que nunca, ¿cierto? Nicole. Ya. ¿Estás diciendo Yansa? Ah, el endulzante que tengo ahí adentro es Yansa. ¿Ya? Hola, Nicole. Es Yansa. También ENAP. ¿Se acuerdan que Pedro Aguirre Cerda decía saquemos el petróleo? ENAP, en el sur, en la región de Magallanes, se van a instalar estas plataformas gigantes, ¿cierto?, que hay en el océano, y se va a extraer el petróleo. Poco, porque no suple toda la necesidad de Chile, pero se va a extraer petróleo. Y se va a fomentar la educación. Se va a crear la Universidad Técnica del Estado. Miren, Universidad Técnica del Estado, de donde van a surgir los ingenieros, los técnicos necesarios para la industria nacional, ¿cierto? La mujer va a ir a la política, ¿ya? Aquí la mujer ya va a tener derecho a elecciones parlamentarias, a participar de las elecciones parlamentarias y presidenciales. Las mujeres no van a alcanzar a votar por Gabriel González Videla, van a votar por el presidente posterior, el que viene después de él, ¿ya? Hay un gran fomento de las obras públicas. Este caballero, Gabriel González Videla, es de La Serena, por lo tanto le implementa el Plan Serena, ¿cierto? ¿Ya? Y allá pone el énfasis con el levantamiento de vivienda, en La Serena. Construye el tramo norte de la carretera panamericana. Este que está acá fuera de Copiapó, ¿ya? Se construye durante su gobierno, ¿cierto? Porque imagínense cómo era el camino. Por supuesto, no eran cuatro pistas, eran dos solamente. Pero aquí no se preocupe, Nicole, gobiernos radicales, estamos terminando, pero después usted se pone al día. Gracias por venir. Se incrementa el suministro de energía eléctrica porque es necesario una matriz energética efectiva para la industria. Y se inauguran las bases antárticas, Arturo Prat y Bernardo Higgins, estableciendo la presencia, ¿cierto? La presencia de nuestro país en ese territorio. Ya. Aquí pongan mucha atención. Miren, siempre digo el peso de las ideas. El peso de la idea. Miren los años en que gobierna González, del 46 al 52. Estamos entrando en la Guerra Fría, ¿cierto? Estamos entrando en la Guerra Fría, terminó la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos grandes bloques, el mundo bipolar, por un lado Estados Unidos capitalista, por el otro lado la Unión Soviética comunista, ¿cierto? Dos formas de ver el mundo. Por lo tanto, que hay que tomar una decisión. ¿A qué bando me acerco? ¿Ya? ¿A qué bando me acerco? ¿Qué partido había apoyado a Gabriel González Videla? Partido Comunista. ¿Cierto? Ya. Acá hay que tomar una decisión. Yo nunca voy a traicionar al Partido Comunista. Listo. ¿Pero qué hace este presidente? Dice, me voy a acercar a Estados Unidos. ¿Ya? Y él envía una ley, un proyecto de ley al Congreso, y el Congreso lo aprueba. ¿Cómo se llama esta ley? Ley de Defensa de la Democracia, más conocida como, alguien tiene que saber, ¿cierto? Aquí, ¿ya? Que esto lo vieron con mucha profundidad, quizás se lo describieron como lo estoy describiendo yo. No lo busquen en Google, pues eso es hacer trampa. Estoy viendo que lo están buscando. ¿Ya? ¿Qué nombre recibe coloquialmente la Ley de Defensa de la Democracia? Nelson, Verónica, Nicole. Ya, no importa, Javiera. Ya, fácil. Aquí se le van a iluminar. La ley maldita. ¿Se acuerdan ahora o no? Menos dice. Ánimo, Javiera, vamos. Sí, como hacen el gesto que hacen en la Olimpiada, ¿cierto? Vamos, 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 vamos. La ley maldita, ¿cierto? Y proscribe el Partido Comunista. Dice, no va más. Todo el que sea comunista y propague esta idea, a la cárcel. A la cárcel, lo voy a mandar a un campo de concentración en Pisagua. Campo de concentración en Pisagua. ¿No les suena? Mire lo que va a pasar después, años después, muchos años después. Esta es la primera instancia. Este no es el campo Pisagua de la dictadura. Este es el campo Pisagua donde se va a mandar a todos los que propaguen la idea del comunismo. Lo declara fuera de la ley. Quedan sin derechos políticos. O sea, se acabó. Porque me voy a acercar a Estados Unidos. Toda organización, toda propagación, a Pisagua, encerrado, ¿no? Y si no, se va de Chile, ¿ya? A otro lado, ¿ya? Por lo tanto, va a
perder apoyo. Dice, mira, lo traicionaste. Por lo tanto, va a perder apoyo. González Videla. Ah, el gesto de la cruz, Nicole, buena. Sí, sí lo vi. Sí, sí lo vi, Nicole. Eh, y va a comenzar el fin de los gobiernos radicales. Ahora quiero poner el énfasis en algo. Ni Judas. ¿No han visto la fecha? Miren sus pantallas, ¿no han visto la fecha en que se promulgó la ley de defensa de la democracia que proscribe, prohíbe el Partido Comunista? No les pasa nada. No se les pone la piel de gallina cuando ven la fecha. De verdad, no les pasa nada. De verdad que no les pasa nada. Yo dije, esto es así como casi de Salfate. Aquí nos podemos poner conspiracionistas. ¿No? Vean la fecha. No vean el año, vean la fecha. Mira, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, Javier? ¿Sí, Nelson? ¿Sí? Ahí, ahí se las dejo, ¿ya? Pero interesante, ¿ah? Interesante, coincidencia. Interesante, al menos, ¿cierto? Ya, ya está. ¿Lo conocen? Pablo Neruda. El mismo que le había hecho el poema a su amigo Gabriel González Videla. Les comento, Pablo Neruda era diputado del Partido Comunista. Y con esta ley maldita, él tuvo que irse de Chile. Tuvo que irse de Chile. ¿Ya? Y no solamente eso, tuvo que, aparte de irse exiliado de Chile, le hizo le escribió esto a Gabriel González Videla. Lo leo como Pablo Neruda, voy a leer un pedacito. Es González Videla, la rata que sacude su pelambrera llena de estiércol y de sangre sobre la tierra mía que vendió. Voy a leer otro pedazo, esta parte me encanta. Subió como una rata a los hombros del pueblo, ¿cierto? Ya, miren esta otra. Lo que dijo usted de Judas. Un traidor ha dejado su nombre en nuestra historia. Judas enarbolando dientes de calavera vendió a mi hermano, dio veneno a mi patria, fundó Pisagua, demolió nuestra estrella, escupió los colores de una bandera pura. Increíble, increíble. Y remata González Videla, el traidor de Chile. El traidor de Chile. Si esto fue terrible, vale, se ríen, ¿eh? Pero yo le pongo empeño para que no se duerman. El traidor de Chile. ¿Ya? Bueno, y acá está Pisagua, ¿eh? Y miren las coincidencias. Por eso yo estudio historia. Se promulga la ley de la defensa de la democracia, la ley maldita, mandan a los comunistas a ser recluidos a Pisagua, y miren por favor esto. Muchos de ellos fueron relegados, dice ahí, al campo prisionero de Pisagua, supervisado en ese tiempo por Augusto Pinochet Ugarte, capitán de ejército. ¿Qué? ¿Cuándo era capitán? Así es la historia. Así es la historia. Y Allende, mire cómo se alinean los planetas. El capitán Pinochet está a cargo del campo prisionero. Y Salvador Allende era diputado. Ambos eran jóvenes. Y Salvador Allende fue a visitar a los prisioneros a Pisagua. Allende era socialista. Y pide visitar a los prisioneros. Y el capitán Pinochet dice, no, no lo dejen entrar. Y Allende cuenta la historia que Allende se va y dice, yo me voy a acordar un día de este capitán Pinochet. Parece que no se acordó, porque él lo nombró comandante en jefe del ejército después. Me gustaría verle en la cara en la sala de clase. ¿Ya? A mí esto me parece muy interesante. ¿Bien? Síntesis, ¿ya? Por supuesto que aumenta la democracia en este periodo. Por supuesto que aumenta la democracia, ¿cierto? Voto femenino, mayor participación de los trabajadores, de los sindicatos, ¿cierto? A pesar de que finalmente se ve restringida la democracia debido a la supresión del Partido Comunista, ¿ya?
Por fin hay un periodo de estabilidad política, social, económica, ¿cierto? Se amplían todos los derechos de las personas con este gran estado de bienestar que tiene un alto gasto fiscal en todas estas áreas claves que ya mencioné, ¿cierto? Y se le da gran impulso también a la producción nacional, con una industrialización nacional que va a ser un capitalismo nacional. Ojo, vamos a seguir siendo capitalistas. Y a pesar de esto, como va a ver en la siguiente clase, lamentablemente nunca llegamos a ser independientes y siempre continuó la dependencia de los capitales extranjeros. ¿Ya? Tenemos nuestra síntesis, ¿cierto? Con las empresas creadas, ¿cierto? Todos los contenidos que vimos. Y esta tarea no la vamos a hacer en esta clase, no la vamos a hacer ahora. No está colgada en Moodle, ¿ya? Solamente quiero que la vean y la vamos a desarrollar en la próxima clase. No está colgada en Moodle, ¿ya? No está. ¿Por qué? Porque recién ayer yo me di cuenta que la tarea que dejé la clase anterior no la había liberado. No sé si ustedes se dieron cuenta, alguien que me diga que sí. Entonces la liberé y le di más plazo. Ah, Javier, a ver. La liberé y Javier se dio cuenta que le di más plazo, ya le di más plazo, porque sería un tirano si le dejara el mismo plazo. Entonces le di más plazo, hagan esa tarea y la próxima semana comenzamos a hacer esta tarea y extiendo el plazo para esta tarea, ¿ya? Es bastante sencillo, es más discutir con su propia ética filosófica, la de ustedes. Dice, reflexiona a partir de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. ¿Es aceptable suprimir a un sector político por su idea, o sea, prohibirlo? ¿Justifica algún caso en que este tipo de ley deba ser implementado? Me parecería súper interesante la respuesta. Les digo mi posición personal. Yo creo que ninguna, absolutamente ninguna posición política debe ser suprimida, reprimida, prohibida, sino que esas ideas se deben combatir con ideas y demostrarle con mis ideas a la sociedad que el otro está equivocado y que sean las personas en pleno uso de su libertad las que elijan si votan por él o por mí. Ahí se las dejo. ¿Ya? Ustedes pueden tener un pensamiento totalmente distinto. ¿Bien? Ya, perfecto. Ya, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre esta clase? Se murieron 2 presidentes, quedamos con la idea de una conspiración, con las coincidencias de la historia, de todo, ¿ya? De todo. ¿Alguna pregunta, algún comentario al respecto? Quedé impactado, dice Javier. Estoy buscando señales, estoy reiniciando. Esta parte a mí me encanta porque son muchas cosas que dicen, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Estamos hablando de 2021? Okay. Sí, ya, súper. Así que eso.